En este video hablaremos sobre el gigante sudamericano que cuenta con un territorio que abarca el 50% de Sudamérica y es uno de los países con más población incluso del mundo. Si hablo de Brasil, la cual sus numerosas riquezas territoriales junto a su economía le han dado el paso como ejemplo de cara a ser el número 12 con más valor interno bruto, aunque con un PBI per cápita muy inferior que la mismísima Cuba. En general es debido por su extensión territorial, pero en lo que es rica Brasil es en cultura muy diversa con la que cuenta. Increíblemente su historia aplica en lo mismo, tanto buena y mala que merece ser contada en un video como este. Pero antes de comenzar, dale un pulgar arriba, o te harán un 7-1 esta noche. Ahora sí, empecemos. No habría que señalarte dónde se encuentra este grandísimo país. Es el mayor ejemplo de grandeza que tenemos en América, de no ser por Estados Unidos y Canadá, pero que lo logra muchísimo siendo de ejemplo territorial en Sudamérica para el mundo. De igual forma, de ser el país lusófono más grande, claro está, y esto es porque su idioma oficial es el portugués. Es curioso cómo es posible que haya obtenido tanto territorio un país del que se habla portugués, cuando está cerca de países del que se habla el castellano. Además, ¿cómo se originó este cambio tan rotundo de idioma? Pues claro, esto iría más acorde al colonizaje de América por Europa. El Imperio Español ya contaba con sus respectivos virreinatos en América, pero Portugal quería una parte de ese protagonismo. Es entonces que empezaría su colonización, pero claro, España ya había visto esto y fueron a dejar en claro sus límites territoriales con el Tratado de las Tordesillas. ¿Sabes lo que pasaba con dicho tratado? Que los dos imperios no sabían de forma clara dónde exactamente empezaba y dónde terminaba sus fronteras en América. Esto debido a la época, hablamos del año 1494, por lo que muchos siglos España y Portugal desconocían de ese pequeñito problema de imprecisión, que más tarde beneficiaría al imperio portugués, ya que los brasileños aprovecharon y se expandieron hacia el interior del Amazonas, y todo esto se logró ya que el imperio español y el imperio portugués se unificaron por la herencia del rey Felipe II al trono portugués, dándole a los dos imperios la dominación de América y del mundo. Pero más que nada Portugal, o mejor dicho, la colonia brasileña, pudo aprovechar esos momentos hasta de poder ocupar territorios muy próximos a ocupaciones españolas, dándole un poco de esa forma a la frontera que tiene hoy en día. El fin de esta incógnita pero beneficiosas imprecisiones del Tratado de Tordesillas sería con el Tratado de Madrid de 1750, que ahí sí es que toma mejor forma de lo que es hoy en día. La parte más curiosa que dio la seguida independencia de Brasil fue cuando Napoleón invadió Portugal. La familia real escapó a la colonia portuguesa y la renombraron como país, Reino Unido de Portugal, y literalmente industrializaron y civilizaron muchísimo a Brasil, teniendo el rey allí. Pero cuando Napoleón le dio tremenda paliza en su momento, los portugueses pidieron a gritos la vuelta al rey, y básicamente el rey no quería. Pues bueno, al haber evitado muchas veces irse, terminó haciéndolo y se devolvió. Pero su hijo testarudo como su padre no quiso tampoco. Se quedó y al poco tiempo proclamó la independencia, siendo así el primer emperador de Brasil. Su incremento territorial, al igual que su pérdida, lo podemos notar en el mapa, lo cual es una larga historia que además podría ser contada a través de esos países, por eso tienes que dejar un pulgar arriba para que llegue rápido. Brasil no habría tenido una maravillosa economía, pero sí una muy decente en América como parte fundamental de un imperio europeo. Tanto fue así que recibió una mayor parte de diáspora de europeos hacia esta nacida nación, incluso para los siguientes siglos. Por ello tiene una cultura muy pero que muy diversa, siendo germánica, italiana y claramente portuguesa, pero incluso africana, que serían de las antiguas colonias de Portugal. Pero es que ni siquiera eso, venían de muchas partes de África. Pero tenían que haber asiáticos también. Brasil incorpora también cultura japonesa y de cultura indígena, ¿cómo no? Así que Brasil sí que es un país muy diverso, por no decir muy pero que muy mezclado de culturas, lo cual se pueden ver en las ciudades en las que llegaron rastros de ellas, siendo completamente colonias europeas, con edificios, estructuras, festivales y comida que incluso de forma inconsciente es parte del día a día del brasileño gracias a esa mezcla cultural. Y si hablamos de religión, ahí sí no hay ninguna mezcla, siendo uno de los países más católicos del mundo, con una importante población protestante. En lo que va del idioma, en Brasil se habla el portugués, sí que es una lengua romance europea de Portugal, aunque como no, tiene diferencias al idioma de Portugal. Muchas de sus palabras e incluso su pronunciación han sido intervenidas por adopción del italiano, el alemán y las lenguas indígenas. También otras palabras menores de otras lenguas como el árabe, japonés y el inglés. Así que bueno, hablan un idioma europeo pero con unas pequeñas diferencias geográficas de idiomas, claro está. Un poco de portugués, un poco de alemán, árabe y japonés, claro que sí, qué buena idea. Aunque sigue siendo el mismo idioma, está todo bien. Todos los países que mencioné tienen una grande influencia en la cultura e incluso edificaciones, pero en su gran mayoría Brasil conserva una influencia europea, pero no por ser tomado como algo malo, ya que han sabido usarlo y hacerlo como algo propio para sus paisajes. Pues bueno, pienso que sería correcto empezar a contar lo malo, aunque más bien de su historia. No ha pasado por cosas muy bonitas siempre, ha habido momentos muy malos que merecen ser relatados y a eso es lo que voy.
En primer lugar, hemos hablado de su extenso territorio. Pues bien, aunque los momentos de conquista fuesen momentos de mayor tensión, ya que hablamos de dos potencias aunque hermanadas, mantenían diferencias hasta no llegar la llegada al trono de Felipe II, dieron esos resultados territoriales en Brasil, incluso sin llegar específicamente a una guerra como ocurrió con el Tratado de Madrid, que se hizo mayormente de forma diplomática. Pero con el avance de Brasil, resulta ser que ya era un país inmenso incluso con muchísimo apoyo de Europa. Era una total amenaza para los países de alrededor que se habían independizado de España. De todas las cosas, eso ha llevado a que el Imperio de Brasil lograse una expansión exitosa, siendo uno de los países de Sudamérica que más se ha expandido a través de territorios ya ocupados. A continuación, nombraré los países, a los cuales le tomó una guerra o fueron tomados diplomáticamente: Venezuela, Colombia, Bolivia, Guayana, Argentina y Paraguay, del cual tiene una guerra muy curiosa. De todos los países posibles que se le ha arrebatado o simplemente cedió territorio por derecho, el único que salió ganando fue Uruguay, la cual surgió como una única opción para que parase la guerra entre Brasil y las Provincias Unidas. La actual Argentina se tuvo que mediar con una potencia para este caso, del cual Reino Unido hizo el mejor tratado para los dos. Selló la independencia de Uruguay quitándole territorio a Brasil, y del cual Argentina y Brasil firmaron para ello, dándole como nombre provisional Estado de Montevideo. Qué buena suerte tienes, Uruguay. En su onda de expansión, Brasil entró en guerra con Paraguay, ya que aparentemente en esas vueltas políticas de influencias, Paraguay decidió ayudar a un partido político de Uruguay en la que estaba en guerra civil con otro partido que estaba apoyado por Brasil. Luego el presidente de Paraguay diría que si Brasil y Argentina se meten serían agresión. Brasil no dudó nada e invadieron Uruguay. Hicieron así sucesivamente hasta que Paraguay perdió la guerra entre Argentina, Brasil y Uruguay, del cual Paraguay perdió el 90% de su población masculina, medio millón de muertos, y perdieron la mitad de su territorio y lo obligaron a pagar indemnizaciones de guerra, pero hey, por suerte Paraguay sigue existiendo. Como última cosa negativa, pero como algo muy curioso, es referente a su cultura. Resulta ser que Brasil era un país muy protector, demasiado. Esto ya sería parte de su historia, que podemos comprobarlo, ya que cuando descubrieron Brasil había aproximadamente 5 millones de nativos en lo que es hoy Brasil, mientras que la población portuguesa era de aproximadamente 1 millón. La cantidad de personas traídas de África hacia Brasil y claramente los inmigrantes europeos de Europa que llegaban a Brasil, esto hizo que de alguna forma Brasil mantuviese una posición proteccionista, es decir, no podían hablar con otro idioma que no fuese el portugués. Si eran nativos o africanos, probablemente para esa época ya habrían sido asimilados, pero después de la Segunda Guerra Mundial hubo carteles como este en el que se prohibía a los alemanes, italianos y japoneses que llegaban a la nación a hablar con sus respectivos idiomas, y de usar el portugués en todo caso. Los infractores serían castigados con todo el rigor de la ley, protegían su identidad como nación, pero este cartel es del 49, 4 años después de la Segunda Guerra Mundial, los cuales los alemanes, italianos y japoneses se refugiaban en muchísimos países escapando de la pérdida de la guerra. Aunque la medida sea muy drástica, la inmigración para ese tiempo era muy grande, pero en la entrada de la década de los 50 desapareció en su totalidad dicha política. Claramente no les hacía falta seguirla, ya habían ganado la guerra como aliados y los alemanes se asimilarían como deberían. Pues bueno, al parecer los alemanes se asimilaron tanto que llegaron a su país nuevamente después de la caída del muro de Berlín, mucho más repotenciados, porque los alemanes le hicieron un 7-1. Me habría gustado hablar mucho más de este hermoso país que es Brasil, pero viendo su historia no podría haberme extendido en lo que me ha resultado interesante. Además que lo que he llegado a comentar cubrió con gran parte de lo militar, siendo esta una potencia en ello en nuestros días. Si me ha faltado algo en detallar, podrías dejármelo en la caja de comentarios para un posible video, dejarme un pulgar arriba y compartir este video. Muchas gracias y hasta luego.